Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Cada uno de nosotros estamos contentos, alegres, porque qué bueno es habitar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 1. ¿Todos listos? La palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendita sea la palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, en tu presencia, Señor, venimos con un corazón humilde, Señor, una mente receptiva, Padre, para que el Espíritu Santo nos traiga la revelación de la palabra que vamos a escuchar, Señor. Vamos a poner toda nuestra fe y vamos a atesorarla en nuestro corazón, que está como terreno fértil, listo para ser sembrada y a su tiempo dé frutos. Y luego la pondremos por obra esa palabra, Señor, y así creceremos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Háblanos en este día, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro, necesitamos tu consejo, tu guía y tu sabiduría. Tu pueblo oye atentamente. Háblanos. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de este mensaje es Firmes en la libertad. Firmes en la libertad. Estaba el apóstol Pablo a los Gálatas dando esa exhortación y un mandamiento que viene directamente del corazón de Cristo. Y él dice: estad pues firmes. Que haya firmeza en la libertad con que Cristo los ha hecho libre. ¿Para qué? Para que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El deseo de libertad es profundo en los seres humanos. Intentamos ser libres por nuestros propios medios, pero Dios es el único que puede darnos esa verdadera libertad. Y nos la dio en Cristo Jesús, en su Hijo. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Porque si Él nos da la libertad, somos verdaderamente libres, dice la palabra. Y esto sucede cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Confesamos con nuestra boca que Él es el Mesías, que murió en la cruz, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y confesamos que lo recibimos en nuestra vida para que Él empiece a gobernar y empiece a transformar. Y con el bautismo del Espíritu Santo y agua, recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces ahí nuestro espíritu natural se une con el Espíritu Santo y tenemos esa nueva vida, esa vida espiritual. Y entonces empezamos a vivir libres en este mundo. Empezamos a vivir esa nueva vida espiritual, pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser regenerados, transformados. Tienen que ser liberados de todas esas ataduras espirituales de la antigua naturaleza para romper con ese ciclo de pecado y nunca más volver a ser esclavos de Satanás. Y aquí vamos a ver el ciclo del pecado. El ciclo del pecado. Cuando una persona peca, luego esta persona lo único que hace es
darse cuenta que ha pecado, pero no hay un verdadero arrepentimiento, sino un pequeño malestar, ¿ve? Y entonces, nuevamente, la atadura que tiene espiritual lo vuelve a inducir a pecado. Y entonces ahí está el ciclo. ¿Ve? Peca, lo toma como si nada, no hay arrepentimiento, y nuevamente esa atadura vuelve a trabajar en ellos y nuevamente vuelve a pecar. Y entonces las Escrituras dicen que ese ciclo se debe romper, porque no es posible que un cristiano verdadero, alguien que haya nacido de nuevo, siga cometiendo pecado. ¿Ve? Y necesitamos romper ese ciclo. La práctica constante del pecado es porque hay ataduras espirituales dentro, en cada una de nuestras áreas. Y eso ha sido adquirido ya, ¿no? Por nuestros padres, por el ejemplo de nuestros padres. Algunos dicen que por misma genética el temperamento se hereda por los genes de los padres. Carácter, voluntad, el temperamento. Por eso hay que hijos, hijas, que unos se parecen al padre y otros se parecen a la madre. ¿Ve? Y asumen y toman cierto carácter, cierto comportamiento. Pero la noticia es de que ese temperamento, esa conducta, esa voluntad se puede transformar. Se puede transformar. Entonces, mientras hemos estado sin conocer a Cristo, y si nuestros padres también no conocieron a Cristo, entonces ellos nos han heredado también esas ataduras. ¿Ve? Y esas ataduras hacen que uno constantemente peque y se cauterice el corazón y la conciencia, y ya no reconocemos como pecado ante Dios, sino como una pequeña falta, como una enfermedad o una debilidad mental que necesita un tratamiento psicológico o terapia. ¿Ve? Pero para ser verdaderamente libres tenemos que romper ese ciclo de pecado. Dice, la práctica constante de pecado es porque hay ataduras. Si tú no dejas de mentir, si tú no dejas de engañar, si tú no dejas de robar, si tú no dejas de adulterar, tú no dejas el vicio, no dejas la borrachera, no dejas las cosas malas, entonces esa práctica constante te ha envuelto en un ciclo. Y ese ciclo lleva siempre a la muerte, a la destrucción. En Juan capítulo 8, versículo 34, la palabra de Dios dice, Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado. Y entonces es Satanás quien es el padre del pecado, de la mentira. Y todos los que le obedecen se hacen sus esclavos. ¿Ve? Ahora, cuando está cauterizado nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo malo que hacemos lo justificamos y hasta a veces lo llamamos bueno. Cuando alguien nos ha hecho daño y nosotros cobramos venganza y decimos, está bien que la pague porque nos ha hecho mal. Otros hablan del karma. ¿Ve? Y eso hace de que no reconozcan las ataduras y pueda llegar la verdad a la mente y decir, no, eso es pecado y es pecado contra Dios. Esa práctica constante del pecado va a ser una falta de arrepentimiento verdadero. En Romanos 6,
16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir. Pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Qué maravilloso, ¿no? El arrepentimiento es una oportunidad de cambio de 360 grados. El arrepentimiento te lleva a identificar y a reconocer el pecado y cuál es la raíz de tu pecado. Por eso todo cristiano siempre manifiesta un arrepentimiento sincero. Es el Espíritu Santo quien le exhorta, le redarguye con la palabra de Dios. Entonces se da cuenta que lo que está haciendo es mal, no es agradable a Dios. Y entonces lo que hace, muestra un corazón humilde y arrepentido y se acerca al Padre y le pide perdón. El Padre lo perdona. Pero ese cristiano sale ya no a volver a pecar, sino a hacer siempre lo bueno. Entonces, en el arrepentimiento hay una oportunidad que Dios nos da. Elige la vida o elige la muerte mediante el arrepentimiento. Qué maravilloso, ¿no? Y la falta de determinación para acabar con los malos hábitos hace imposible que se rompa ese ciclo de pecado. En 2 de Pedro 2:19, la palabra de Dios dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Entonces, hay una fuerte influencia en cada una de nuestras áreas que hace que siempre estemos conservando esos malos hábitos. Esos malos hábitos. Y entonces, esos malos hábitos crean con la constancia, con la repetición de esos malos hábitos, crean pues esa atadura espiritual en cada una de las áreas. Y entonces vas a seguir pecando, vas a seguir pecando. Porque te domina, ¿qué cosa? Te domina esa atadura. Las ataduras espirituales se tienen que tratar espiritualmente. De esa manera podemos romper el ciclo del pecado. Es por eso que es muy importante. Para que Cristo rompe ese ciclo de pecado, necesitamos entregarnos completamente a Él. Entregar todas nuestras áreas a Él y no ocultarle nada. Entonces, el primer paso es identificar esas ataduras espirituales cuando estamos en presencia del Señor, cuando estamos orando. ¿Ve? ¿Cuáles son esas ataduras que nos llevan a pecar una y otra vez en casi todas nuestras áreas? Esas ataduras espirituales pueden ser almáticas, pueden ser sentimentales, emocionales, de carácter, de conducta, de voluntad, financieras, de la carne, sexuales, vicios, adicciones, etc. Son espíritus demoníacos que influencian y animan a seguir esos malos hábitos. ¿Ve? Recuerda que detrás de cada atadura espiritual existen estos espíritus demoníacos que dominan, ejerciendo influencia detrás de cada práctica del pecado. Jóvenes hoy en día están siendo atacados por las redes sociales. Y las redes sociales solo traen violencia, solo traen robo, solo traen muerte, solo traen pornografía, sexo desenfrenado, traen droga, traen adicciones a cosas ocultas, traen
espíritus de guerra, de violencia. ¿Ve? Y entonces, cuando se hace un hábito de estar mirando esas cosas, de estar viendo esas cosas, llega a ser una atadura. Y entonces eso queda guardado dentro de nosotros. Y ante cualquier circunstancia, inmediatamente sale eso. Porque dice, lo que está atesorado en tu corazón, eso sale. Si solamente hay violencia, hay malos hábitos, vas a reaccionar mal, vas a hablar mal, vas a refugiarte en lo malo, en el alcohol, en el cigarro, en las drogas. Por eso es tan importante el primer paso, identificar qué tipo de ataduras espirituales te está haciendo cometer cada vez más, quizás el mismo pecado o otros pecados, cosa que no te permite salir de ese ciclo de pecado. Lo segundo es enfrentarlo. Una vez que has reconocido, enfréntalo. Enfrenta esas ataduras. ¿Cómo? Renovando la mente, cambiando los patrones de pensamientos malos, manteniendo buenos hábitos, ¿ve? Y alejándote de toda influencia que te ha estado ocurriendo. Y el tercer paso es estar vigilante, mantenerse siempre alerta, ser radical con esos malos amigos, con esas malas influencias, con esos malos hábitos, y aferrarnos a la palabra de Dios. Una disciplina estricta de oración y ayuno, de leer las Escrituras, invitar al Espíritu Santo para que revele cada palabra que no entendamos, para atesorarla en nuestro corazón lleno de fe, y cada vez que haya una tentación, un hábito malo que quiere repetirse, entonces estar firmes y vigilantes para no volver a cometer y decir, escrito está, la palabra de Dios me dice que no debo hacer eso, la palabra de Dios me dice que no debo pensar en eso, la palabra de Dios me dice que no debo sentir en eso, la palabra de Dios me dice que no debo hacer eso, porque Cristo no lo hizo y Cristo es mi Señor y mi Salvador. Qué maravilloso, ¿no? Identifica cuáles son tus ataduras emocionales, financieras, sexuales. Enfréntalos con el poder del Señor y luego mantente vigilante. Estate firme, dice Pablo. Satanás busca a cada creyente que esté atado a este ciclo de pecado. Y por eso Él influye en cada una de nuestras áreas de nuestra vida para que no podamos experimentar a plenitud el poder y el amor de Dios. Nos aleje totalmente del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, de la fe en Dios, de esa plenitud de vivir lleno de Dios. Satanás muchas veces pone pensamientos que Dios no te va a perdonar el pecado que has hecho. Te hace sentir culpable, miserable. Te hace sentir avergonzado. Y entonces te sugiere no volver a buscar a Dios. Y así nos apartamos. Ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos escuchar mensajes. El apóstol Pablo nos ayuda a identificar estos tipos de ataduras espirituales. Él dio una lista en Gálatas 5, del 19 al 21, diciendo, está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza carnal, o sea, las ataduras espirituales, son la inmoralidad sexual, la impureza, descontrol,
y idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Cuál era el primer paso? Identificar. Hoy, amada iglesia, queridos hermanos y hermanas, hoy día debemos empezar con la ayuda del Espíritu Santo a identificar esos hábitos inmorales que tenemos y no justificarlo. Esos hábitos inmorales sexuales, como es la masturbación, el adulterio, la prostitución. Hay algunos que le han llamado y dicen, esa mujer es adicta al sexo. No es pecado, es enfermedad, es ninfómana. No, es una atadura sexual. ¿Qué otro más? Impureza. Impureza, siempre estás pensando mal. Siempre estás hablando mal. No tienes ni la certeza, pero ya estás condenando. Ya estás pensando mal. Todo lo malo. Descontrol. Alguien no hace lo que tú quieres. Alguien no te obedece. Alguien no piensa como tú. O alguien no ama como tú, inmediatamente te descontrolas con ira, con cólera, con griterío. O quizás otro de tus hábitos es la idolatría. ¿Cuánto idolatras el dinero? ¿Cuánto idolatras a una persona? ¿Cuánto idolatras a una imagen? Y aquí en el Perú se ve. Miles de comerciantes, antes de abrir su negocio, le pasan su ruda, le ponen el santito, le prenden su velita, le rezan, le oran a esas imágenes. Esa es idolatría. Y todos los días hacen para tener una buena venta, para tener un buen trabajo. Es también brujería. Hay ese chico, esa muchacha que me gusta, no me hace caso. Entonces escucha la voz de Satanás, ándate en ese brujo para que le haga un hechizo y va a quedar enamorado, enamorada de ti. Como chicle se te va a pegar. Y así, identifiquemos. No digamos, no, yo no tengo nada de eso. Seríamos mentirosos, ¿verdad? Ante el Señor, identifiquemos. Gálatas 5, 19, 21. Identifiquemos. Y entonces, cuando identificamos, estamos listos para romper el ciclo de pecado. Las ataduras espirituales siempre llevan a un ciclo de maldad y de muerte, de destrucción de la vida. Este ciclo solo se puede romper con la ayuda de Cristo. En Juan 8:36 dice la palabra, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro verdadero libertador? Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él es el único que nos puede dar libertad porque Él venció a Satanás, venció a la muerte, venció el pecado. 100% hombre, dijo, escrito está. Y así hizo huir a Satanás. Firme, seguro, con autoridad, con poder. Y eso es lo que debemos hacer para romper el ciclo. Confiar en Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Porque en Él ya hemos sido lavados, hemos sido purificados y ya hemos sido apartados para el bien, sacados del mundo de tinieblas al mundo de la luz y de la vida. Ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ya tenemos un espíritu nuevo, un espíritu firme, unido al Espíritu Santo. Pero tenemos todavía el alma, que es el intermedio entre el espíritu y el cuerpo. Y esa alma está lleno de hábitos por ataduras espirituales. Y es por eso que debemos romper diciendo, ya mis pecados me han sido perdonados. Ahora soy libre de toda condenación. En el nombre de Jesús. Libres de verdad, rompiendo toda atadura espiritual en nuestra vida cristiana. En Lucas 13:16 dice, sin embargo a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Mira, un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga y estaba allí él enseñando a todos, y una mujer que por causa, dicen las escrituras, de un espíritu lo tenía atado y llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso sus manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso nuestro libertador. Hoy podemos hacer que Cristo rompa todas nuestras ataduras espirituales. Pero nuestra responsabilidad es ir ante Él. Y nosotros los cristianos en este tiempo de la gracia, ¿cómo nos acercamos a Cristo? Mediante el ayuno y la oración. Mediante el ayuno y la oración. Por eso, iglesia, siempre los animo a que haya un domingo donde todos nos reunimos, ¿verdad? Hay un domingo desde las 7 de la mañana hasta la 1, ayunando, orando, recibiendo la palabra de Dios, orando, ayunando, todos juntos, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Y eso debe hacerse cada mes, 1 o 2 o 3 veces. Entonces, con ayuno y oración, cuando nos acercamos a Cristo, ahí se desata el poder para desatar, para romper con esas ataduras espirituales. Isaías 10:27 dice, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de esclavitud y se lo quitará de los hombros. Eso es lo que pasa. Hay poder en el ayuno y en la oración. Hay poder espiritual, porque no es una batalla carnal. No es una batalla entre hombres, entre personas. Es una batalla de espíritu a espíritus malos. Y es por eso que es necesario la ayuda de la oración y el ayuno. ¿Ve? Lo segundo, debemos someter a la carne mediante el Espíritu Santo. Dominio propio. Someter la carne a Cristo. En 1 Corintios 6:12 dice,
todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, dispuestos, identificados ya nuestra atadura espiritual, lo hemos identificado esa atadura, ahora nos enfrentamos a ella con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Y lo segundo, debemos hacer sometiendo toda nuestra carne a Cristo. Y tercero, no dejarse moldear por el sistema del mundo. En Romanos 12, del 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Esto significa transformar la manera que pensamos para que se alinee a la voluntad de Dios en lugar de conformarse a las influencias del mundo. Esto se logra mediante la acción del Espíritu Santo y el uso de la palabra de Dios, que incluye meditar en las Escrituras y sobre todo declarar la verdad bíblica para combatir los pensamientos. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántos estamos decididos hoy ya a identificar, a enfrentar y a estar siempre alertas para no volver a cometer pecado? Romper con el ciclo de pecado. Iniciamos con ayuno y oración. Sometemos toda nuestra carne a Cristo y no nos dejamos moldear por el sistema de este mundo. Y saben, hay un gran beneficio. A toda obediencia a la palabra de Dios, a toda acción de fe en base a la promesa de Dios, hay una recompensa y hay una bendición de Dios. Y entonces nosotros apuntamos a eso. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la bendición que trae cuando nosotros identificamos, cuando nosotros enfrentamos y cuando nosotros decididamente estamos vigilantes para no pecar? Hacemos una disciplina de ayuno y de oración y sometemos toda nuestra carne a Cristo, no tomando en cuenta las enseñanzas del mundo. Entonces, 3 beneficios quiero compartir. Hay más, pero estos 3 beneficios de estar firmes en la libertad son, en primer lugar, el bienestar espiritual. Son los beneficios de la libertad que tenemos en Cristo. Bienestar espiritual. Mira lo que dice Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué maravilloso. Ese es el beneficio que tenemos. Una libertad para madurar espiritualmente, dando frutos del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por amarlo y por ser obediente, por obrar con fe y en obediencia a todo lo que Dios nos manda hacer. Libres también para morir a nuestras pasiones y deseos
desenfrenados humanos, teniendo en cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa y no usando la libertad como ocasión para la carne. Libre también de andar por el Espíritu Santo, con amor, con poder, dominio propio, sirviendo a Dios por amor y gratitud, con gozo, con esperanza y sirviendo también a los demás. Qué maravilloso. Libres de vanagloria, de rencores, de odio, de envidia, de codicia, de avaricia. Todo este tipo de vanidades del mundo. Vanidades de los ojos, vanidades de la carne, vanagloria de la vida. Libres, firmes en la libertad con Cristo, que nos ha hecho libres. Y ya no estar sujeto otra vez al yugo de la esclavitud del pecado. Qué maravilloso, ¿no? Pero no olviden lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Un beneficio de la libertad espiritual en Cristo que tenemos es de que nosotros podemos andar en el Espíritu. No podemos hacer lo que querramos, sino vivir como el Espíritu quiere que vivamos, porque somos Espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Oponiéndonos a las cosas de la carne. Así se acabaría toda violencia, todo adulterio, toda rebeldía de los hijos, todo orgullo de los padres. Y habría paz, unidad, prosperidad en la familia. Qué maravilloso. El segundo beneficio es que podemos entablar excelentes relaciones con los demás. Fuimos creados por Dios para vivir relacionados y una clave básica para una vida feliz es el éxito entre las relaciones. Muchas veces la iglesia está desunida por eso mismo, porque todavía tiene ataduras espirituales y entonces a veces juzga mal, a veces habla mal del hermano, a veces habla mal y piensa mal del pastor, del líder, de la iglesia. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Es que esa iglesia no era perfecta. No hay iglesia perfecta, ni hay personas perfectas. Todos los cristianos estamos siendo transformados a la perfección. No hay nadie perfecto. Todos cada día, de acuerdo a tu voluntad, a tu carácter y a la decisión que has tomado, te estás transformando. Y mi oración es de que ustedes que me ven por el YouTube, no busquen en este mensaje un mensaje motivador, sino que este mensaje sea un mensaje transformador para su vida interior. Y entonces así se va transformando en la rectitud para llegar a ser perfectos. Hay beneficios cuando uno está siendo transformado. Nuestra relación se afianza más. Hay amistad, hay confianza. ¿Ve? Y se puede trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la excelente relación con los demás inicia primero con nuestra relación con Dios.
Si nuestra relación con Dios está en paz, ¿ve? Entonces Dios está en paz con nosotros y podemos estar en paz con nuestro prójimo, con nuestra familia, compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la fe en la iglesia. Cuán importante es estar en paz con Dios, para que la iglesia entera esté en paz, para que la familia esté en paz, para que los compañeros del trabajo estén en paz, el mundo esté en paz. Si el mundo tuviera esa paz con Dios, esa buena relación con Dios, entonces el mundo sería otra cosa. No habría guerras, no habría muerte, destrucción, delincuentes, robos, asaltos. A partir de una buena relación con Dios, podemos establecer buenas relaciones con las personas que nos rodean. Dios mismo preparó todo esto para ello a través de su Hijo Jesucristo, en la cual podemos mantener una verdadera amistad, porque Él vino a ser nuestros amigos. Jesús dijo en Juan 15:15, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. La paz con Dios es ese pleno conocimiento de cómo es Él mediante Cristo. Son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. No hay secretos. Qué maravilloso. Por eso Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me sigue a mí, llega al Padre. El que cree en mí, también en mi Padre cree. Y mi Padre los bendecirá. Qué maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, abre esa puerta de tu corazón ahora mismo con una simple y profunda oración de fe. Dile, sí, Señor, quiero que entres en mi vida. Amado Cristo, quiero que seamos amigos y me unas nuevamente con mi Padre en esta área que estoy fallando. Amén. Relacionarse correctamente con Dios nos hace descubrir una verdadera amistad, que es una relación firme, inquebrantable, que no se enfría, que no se desgasta, que se fortalece, que crece el carácter, las convicciones. Nos hace vivir en un lugar seguro y tener gente estable y firme. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, uno de los beneficios de ser libres, de estar firmes en la libertad, es tener buenas relaciones con los demás. Pero empezamos con Dios. Lo segundo, siempre nos vamos a mostrar amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dice Proverbios 18:24. Basándome en que ya tenemos relación fluida con Dios, te recomiendo que busques amistades que también tengan la misma fe y la misma relación con Dios. Y tercero, aprende a tener paciencia y amar. Para lograr una amistad sincera, debemos ser pacientes y debemos, como dice el Señor, cumplir su palabra de amar y perdonar siempre. Porque un amigo perdona. Un amigo está en los peores momentos. Un amigo ayuda, un amigo consuela. Un amigo te levanta. Un amigo está en los momentos de alegría, está en los momentos de dificultad, está en la salud, está en la enfermedad, está en la pobreza, está en la escasez. Siempre se muestra amigo. Siempre se muestra amigo.
Y cuando uno se muestra amigo, no hay unión más grande que como si fueran hermanos. Qué maravilloso. Y lo tercero, aprender a tener paciencia y amar, como les dije, tus amigos, aunque algunos momentos sientas que ellos no se muestran acreedores de ese amor, recuerda que Dios te amó primero y tú nunca mereciste que lo haga. No busques amigos perfectos. Aprende a tener paciencia y amar. ¿Ve? Tenemos ese beneficio cuando estamos firmes en la libertad de Cristo. Podemos tener esa relación buena con Dios, podemos mostrarnos siempre amigos y podemos aprender a tener paciencia y amar a ese amigo. Y tercero, el beneficio de estar firme en la libertad es que nos hace vivir como hijos de Dios, verdaderamente como hijos de Dios. Dejamos que el Espíritu Santo haga su obra transformadora y nos guía para que vivamos libres del poder del pecado, para siempre dar gloria y honra a nuestro Salvador. Vivir como hijo de Dios implica imitar a Cristo. Vivir en el amor, vivir en la luz, en la verdad y comportarse de manera recta y justa. Verdad y justicia. Esto incluye tener un anhelo por la oración y la palabra de Dios, practicar el amor y el perdón y no dejarse llevar por el pecado, la avaricia o la impureza. Vivir como un hijo de Dios significa vivir en la obediencia y alineados con la voluntad de Dios, en lugar de obedecer y querer las cosas del mundo. La palabra de Dios nos dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por Cristo. Somos justos y herederos del reino de Dios. Esa verdad nos ha hecho libres y debemos vivir firmes en esa libertad. Cristo dijo: yo soy la libertad y yo les doy la verdadera libertad. ¿Y cuántos hoy dicen: yo soy libre de verdad en Cristo? Rompamos ese ciclo de pecado. Ahora mismo empecemos a identificar esas ataduras espirituales, a entregar todo nuestro ser a Cristo y a mantenernos siempre alertas. Vivir aferrado a la palabra de Dios. La historia tenemos en Josué 1 del 8 al 9, dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios me hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Mira que te mando mira que Dios me manda que me esfuerce y que sea valiente, que no tema ni desmaye, porque Jehová, mi Dios, está conmigo en donde quiera que vaya. Lo hice personal esta escritura. Y así debemos hacerlo personal cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene poder de transformación espiritual. Y si la hacemos nuestra, entonces se cumple esa palabra. No es recitar nomás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No, sino en oración yo confieso esta palabra y digo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para que Dios me guarde y me haga conforme a todo lo que él ha escrito de mí. Porque entonces Él me hará prosperar en mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la oración eficaz. Esa es la oración que rompe ataduras espirituales.
En Salmo 119, del 101 al 104 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué manera tan poderosa de romper ataduras, de sacar de raíz todo hábito mal que nos está haciendo caer nuevamente en el pecado. Hoy es un día de libertad en Cristo Jesús. Amén. Todos digamos: vivo en la paz de Cristo. Vivo en el poder de ser hijo de Dios. Como dice Juan 1, del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Y firmes nos mantendremos en esa libertad, disfrutando de ese bienestar espiritual, teniendo excelentes relaciones con los demás y viviendo como hijo de Dios para su gloria y su honra. Esa es la iglesia que espera encontrar el Señor cuando vuelva. Qué maravilloso, ¿no? Firmes en la libertad en Cristo. Firmes en la libertad en Cristo. Firmes en la libertad en Cristo. Esa es la iglesia gloriosa y victoriosa para la gloria de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por hacernos entender que tenemos que ir a lo más profundo, Señor, para identificar, Padre Santo, todas esas ataduras espirituales, Señor. Ya sean ataduras del alma, ataduras del corazón, sentimientos, emociones, ataduras, Señor, de la mente, Padre, pensamientos, ataduras, Señor, del dinero, de las finanzas, ataduras de la carne, sexuales, vicios, adicciones, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir identificando en cada una de nuestra área de la vida para poder, Señor, romper esa atadura con tu ayuda, Padre. Ayúdanos a enfrentar esas ataduras, cambiando patrones de pensamiento, manteniéndonos siempre en la palabra de Dios. Y ayúdanos a estar vigilantes, alertas, Señor, aferrados a tu palabra, Padre, obedeciéndote, Padre, para no caer nuevamente en tentación. Padre Santo, hoy reconocemos que hemos tenido inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, Señor. Hemos participado en brujerías, odio, discordia, celos, Señor. Y es por eso que venimos a ti y te pedimos perdón, Padre Santo. Y decidimos romper, Señor, con todo este ciclo de pecado, Padre. Jesucristo es nuestra libertad. Y ahora actúa, así como actuó con esa mujer que estuvo, Señor, atada a ese espíritu por 18 años. Pero tú lo tocaste, amado Cristo, y le dijiste: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y así también hoy nos dices: hijo, hija, quedas libre de toda atadura espiritual. Y así que enderézate, levántate y camina. Obedece a Dios. Gracias, Señor, por romper el yugo de la esclavitud y por quitar toda carga de nuestros hombros, Señor, de los hombros de la iglesia, Padre Santo. Sometemos toda nuestra carne a Cristo Jesús, Señor, y no nos dejaremos moldear por la filosofía, el sistema del mundo, Señor. Más bien, enfocamos nuestros ojos a seguir disfrutando, Señor, de ese crecimiento espiritual, de ese bienestar espiritual, Señor, madurando siempre espiritualmente, Señor, haciendo morir la carne, Padre, andando en el Espíritu. Padre Santo, gracias, Señor. Tendremos mejores relaciones, Padre. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor,
viviremos como hijos de Dios, como tú nos has llamado a ser, Padre, como tú así lo has dispuesto. En Cristo somos libres y ya. Hoy, Señor, rompemos ese ciclo de pecado. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Firmes en su libertad. Bendiciones. Un abrazo.